Bueno, muy buenos días a todos, muy buenos días a todos los que vayáis a ver este vídeo. Vamos a hacer un poco de análisis previo al dato clave de hoy. Tenemos el dato de inflación en Estados Unidos, lectura del mes de enero. Va a ser sin duda la principal referencia. Recordar que se estima que ese dato pueda salir en el 6,2%, supondría un retroceso de nuevo, teniendo en cuenta que en diciembre ya cayó hasta el 6,4%. La lectura mensual se espera un crecimiento del 0,5%, anteriormente había crecido un 0,1%, y también habrá que fijarse en la subyacente, la lectura interanual se espera en el 5,5%. Además, otra de las lecturas que habrá que estar midiendo serán los ingresos reales de los trabajadores. La lectura del mes de enero en diciembre creció un 0,1. Esto es una de las variables también que está teniendo en cuenta la Fed para medir ese posible efecto, ¿no?, de inflación a nivel salarial. Entonces, bueno, antes de entrar en los gráficos, sobre todo quería compartir también algunos gráficos, lecturas importantes que hemos ido compartiendo durante la mañana en nuestro servicio de audiomercados. Por ejemplo, podéis ver aquí lo que estiman desde JP Morgan. Aquí podéis ver lo que estiman hoy, en este caso, concernientes al dato de inflación. En función de cómo salga, y marcan además una probabilidad de ello, vamos a ver una reacción en una u otra dirección para el S&P 500. Si el dato de inflación sale por encima del 6,5%, JP Morgan da una probabilidad del 5%, supondría una caída para el S&P del 2,5 al 3%. Si el dato de inflación sale entre el 6,4 al 6,5, probabilidad del 25%, el S&P caería entre un 0,75 a un 1,5%. En cambio, si la inflación sale entre el 6 al 6,3, este es el caso que mayor probabilidad está otorgando JP Morgan, 65%, el S&P subiría entre un 1,5 a un 2%. Y en el caso de una caída de la inflación por debajo del 6%, eso sería bastante relevante, lo otorga una probabilidad del 5% y supondría una subida en el S&P del 2,5 al 3%. Así que, bueno, datos sin duda a tener en cuenta, datos estadísticos importantes también. Vamos a ver más datos que hemos ido compartiendo que debemos de tener en cuenta, sobre todo si vamos a estar hoy pues haciendo trading durante ese dato y después de cara a la apertura norteamericana. Aquí tenemos unos gráficos que comparte la cuenta en Twitter Soberlook. Aquí podéis ver la decomposición que hacen de la inflación por sectores. Además, es importante porque aquí podéis ver también la evolución en determinados segmentos que han sido bastante relevantes, como han sido los vehículos de segunda mano, los billetes de avión, alquiler de vehículos. Y bueno, podéis ir viendo la evolución, además con las previsiones, en este caso, para la lectura, en este caso, de la inflación mensual. Aquí tenéis la lectura mensual con los diferentes sectores, en este caso, y su posible evolución. Así que, bueno, dato también importante. Aquí veis la evolución, o mejor dicho, la reacción en función prácticamente desde el inicio del 2022, cómo ha reaccionado el mercado en cada uno de los datos en función de si han estado en línea, por encima o por debajo de las expectativas del mercado. Esta es la columna de las previsiones de la inflación. Este es por ejemplo, la lectura del 12 de enero. Se esperaba el 7%, salió el 7% y el S&P subió un 0,28. Aquí podéis ver las 5 últimas, sobre todo que aquí marca las primeras caídas, ¿no? Aquí se esperaba, en este caso, se esperaba una caída hasta el 8,1, salió en el 8,3, por lo tanto cayó un 4,3. El 13 de octubre salió se esperaba un 8,1, salió en el 8,2, a pesar de ello el mercado subió un 2,6. Aquí el 10 de noviembre se esperaba un 7,9, salió en el 7,7 y fijaos la reacción, 5,5%. Y esta es la del 13 de diciembre, se esperaba en el 7,3, volvió a caer hasta el 7,1, el mercado subió un 0,7 y también en enero se esperaba el 6,5, salió en línea, así que salió una subida del 0,3%. Aquí lo tenéis también desglosado, ya no solamente por la reacción del S&P 500, pero también la del Nasdaq y también la reacción del Dow Jones en función de los datos. Aquí podéis ver prácticamente han ido de la mano los tres.
sí que ha habido ocasiones que el Nasdaq sobre todo pues ha despuntado, ¿no? Sobre todo, fijaos aquí la reacción de octubre, el S&P subió un 5,5%, el Nasdaq un 7,3% y el Dow un 3,7%. Así que, bueno, pues datos importantes a tener en cuenta. Aquí tenéis las estimaciones del dato que hacen los analistas de cara al dato de inflación. Recuerden, se esperan el 6,2% y los analistas de Ameriprise lo sitúan en el 5,8%, Bank of America en el 6,1%, Scotiabank en el 6,1%. Todas estas son por debajo. En línea con la lectura esperada estaría Barclays, Credit Suisse, JP Morgan, TDT Securities, Wells Fargo, 6,2. Por encima, pues analistas en Visa, BMO, 6,4. Goldman Sachs, bastante aquí más pesimista, 6,4, igual que Morgan Stanley, situando en el 6,4%. Así que, bueno, pues estos son algunos de los gráficos claves importantes que debemos de tener en cuenta, sobre todo para tener contexto de cara a lo que puede generar en este caso, sobre todo la volatilidad que va a generar el dato de inflación, pues ya sabemos que va a generar en torno a un 2% de movimiento en los mercados, así que bastante relevante, así que ahora hay que estar sin duda pendientes de esa clave, esa referencia, y también con los mercados. Si os fijáis, los mercados ayer anticiparon una ruptura importante de, bueno, pues llevaban metidos, este es el S&P 500 en gráfico diario, fijaos cómo llevaba metido prácticamente en este rango lateral, que podríamos incluso extender y hacer una bandera alcista. Ayer rompimos por encima, así que el precio ayer está comprando un cierto optimismo. Es verdad que hay una divergencia entre ahora mismo lo que dice el mercado de bonos y lo que está diciendo el mercado renta variable. El mercado renta variable está descontando que el dato de hoy va a ser más suave, o sea que va a ir por debajo de las expectativas o en línea, o al menos tener un número, lo que conocen como un Goldilocks, un número pues que no genera ningún tipo de cambio con respecto a la referencia esperada, o sea que más o menos estaría en línea con el dato esperado, pero técnicamente el S&P nos está diciendo que el objetivo sería alcanzar los 4.217 puntos, 4.217 puntos, bastante relevante. Fijaos esta estructura que está metida el S&P 500, un canal bajista perfecto. Estamos ahora mismo, este es el futuro, está cotizando fuera, incluso generando una cierta bandera alcista, y lo que supondría es una extensión de este canal. En primer lugar, nos marcaría este ritmo, o sea, este posible precio, y con esta bandera alcista que nos marcaría también, pues en este caso, el objetivo que veíamos en el gráfico anterior, que era el gráfico diario. Vamos a darle algo de forma aquí para que se vea correctamente. Y estaríamos hablando de un movimiento similar a este. Esto sería al menos lo que el precio en el S&P 500 nos está marcando. Es verdad que hay que tener en cuenta, esto descuenta que el dato de inflación va a salir más suave de la referencia esperada o prácticamente en línea, ¿no? O sea, que no salga un dato por encima del 6,2%. Así que importante, sobre todo porque el precio nos está diciendo algo. Vamos a luego confirmarlo, si el aspecto fundamental efectivamente se cumple o no, pero al menos el gráfico nos está dando bastante información. También lo podemos decir, lo mismo que estamos viendo, pues eso, en el Nasdaq. Aquí veis, estamos en el mismo canal bajista, la misma bandera alcista, la misma bull flag, así que, bueno, pues estamos aquí ahora mismo metidos. Estaríamos haciendo algo así. Y el Nasdaq, pues también a la espera de ese dato de inflación. Como veis, el precio está preparado para moverse, pero le hace falta ahora la confirmación de la referencia. Eso es la gran variable, por supuesto, y eso es la gran duda, por supuesto, ¿no? Pero bueno, fijaos aquí en gráfico diario, vamos a cambiar esto para que no se vea en todos los gráficos horarios. Y bueno, pues aquí veis en gráfico diario que tenemos la misma bandera alcista y con objetivo los 13.000 puntos, es lo que apunta el Nasdaq. Así que, bueno, pues el S&P por ahora nos dice una cosa, el Nasdaq nos está diciendo otra cosa, y claramente recordar que esta es la variable que todavía nos falta por incluir en la ecuación. Nos faltaría el dato de inflación. El Dow, más de lo mismo, canal bajista, hemos roto, hemos testeado por encima, ya estamos en pleno soporte. Estamos hablando de un posible nivel. Recuerden que estos son posibles. Nos hace falta esa confirmación de la referencia clave. Y aquí tenemos el gráfico, lo que nos marca 34.
650 sería para el Dow. Y fijaos en gráfico diario, qué punto más interesante estamos. Dato de inflación en un triángulo que lleva dando, bueno, manteniendo al precio dentro de esta estructura prácticamente desde finales del año pasado. Y este triángulo, siempre lo digo, ¿no? Los triángulos son, bueno, son estructuras que nos van a adelantar un movimiento importante, ¿no? Así que hace falta romperlo, eso sí, hace falta romperlo para poder abrir sin duda, esta estructura y va a generar una volatilidad importante, ¿no? Así que si el dato de inflación hoy acompaña, podemos tener un movimiento sin duda importante porque podríamos abrir fuera, romper fuera de este triángulo que lleva pues sujetando el precio. Fijaos, cada vez que lo ha tocado el Dow en diciembre caía, otra vez en diciembre lo intentaba, caía en enero, caía, febrero volvía a caer, ¿no? Entonces, aquí lo veis claramente lo que el precio nos está diciendo. Ahora, ¿qué hace falta? Pues hace falta claramente una noticia positiva, en este caso, y sería concernientes al dato de inflación, ¿no? Incluso pues podríamos tener aquí una bandera alcista también metidas, ¿no? Es técnicamente la más limpia, pero bueno, la estructura está ahí. Esto es lo que nos estaría marcando el primer objetivo, 34.700, que más o menos pues iría en línea con este posible objetivo que habíamos marcado en 4 horas, pero bueno, más allá de eso, lo que os decía, ¿no? Importante, porque el precio nos está indicando algo, nos está diciendo que quiere romper. Ahora nos hace falta, por supuesto, que además del precio querer, que también le acompañe, en este caso, la noticia, que es la variable, lógicamente, que desconocemos y que estamos a la espera todos de conocer, ¿no? Y también, pues si lo hacemos extensivo también las divisas, pues vemos el euro, ¿no? Ha aprovechado este soporte, estamos en pleno megáfono en gráfico diario, así que, bueno, pues posible que utilice ese soporte si el dato sale mejor de lo esperado, supondría una caída en el dólar norteamericano, y por lo tanto el euro pues rebotaría, ¿no? Y eso pues iría en línea con lo que buscar un rebote hacia la zona de 1,09 más o menos en el rebote del euro. Así que bueno, pues ya veis que los gráficos nos están anticipando muchos movimientos hoy, sobre todo, pero la variable que nos hace falta es esta incógnita, ¿no? El 14, hoy, 14 de febrero, la lectura esperada 6,2, pues en función de este dato vamos a ver una reacción en los mercados. Recordar que no solamente va a ser ese dato lo clave, también la lectura mensual, la subyacente también importante, y por último los ingresos medios. Eso también va a ser una de las lecturas que habrá que hacer seguimiento, porque también puede mostrar un dato que puede sugerir también pues una caída, una subida, ¿no? Así que podría ser tanto positivo como negativo. Podríamos tener también lecturas mixtas, así que muy atentos a ese dato. Y bueno, pues esperemos que a nivel de gráficos, sobre todo, pues os hayan dado algo de luz concernientes a esta referencia y sobre todo estas referencias, ¿no? Yo creo que son importantes el conocer el desglose, las posibles reacciones y sobre todo, pues qué están pesando, ¿no? Los grandes bancos de inversión de cara a los datos de hoy. Así que, pues mucha suerte en el dato de inflación y nos vemos luego para la apertura norteamericana.